Muy buenas noches, bendiciones. Es para mí una enorme responsabilidad y un gusto tremendo el poder presentarme de nuevo ante ustedes en este espacio Siembra y Cosecha en mi canal, donde tenemos la intención, o siempre tengo la intención, de bendecir al pueblo de Dios, al que escuche, a todo aquel que pueda recibir la enseñanza, el mensaje, la predicación, el consejo. En esta hermosa noche es mi intención darle gloria a Dios primeramente por la oportunidad de volver a grabar y pedirle a Él que me ayude para hacerlo de la mejor manera, que me guíe con su Espíritu Santo, que me dé sabiduría, que me dé iluminación sobre la revelación de la palabra para tratar un tema muy importante con ustedes en esta ocasión. Quiero que leamos en Amós 3:3 y dice Amós 3:3 de la siguiente manera: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Bendito sea Dios por su santa palabra. Es un verso muy pequeño, pero un verso muy importante, del cual vamos a aprovecharlo para hablar respecto al tema la incompatibilidad espiritual entre cristianos. Y vamos a verlo desde el punto de vista entre cristianos, como tales, como cristianos, en el matrimonio y en las congregaciones. Desde esa perspectiva vamos a estar hablando en esta ocasión. El Señor Jesús dijo que una casa dividida entre sí no prospera y que está próxima a caer, según Marcos 3:24 y 26. Este verso nos da mucho en qué pensar. La gran mayoría de los cristianos no creen, ni siquiera lo piensan en que puede haber o que hay esta condición entre los cristianos, en los matrimonios cristianos y en las congregaciones cristianas. Pero existe y es causante de muchos problemas, y debido a ello surgen muchos inconvenientes que procuraré hablar al respecto, y hablaré del asunto de la incompatibilidad espiritual, qué es y de qué forma está solapada en los hogares, la familia, la congregación y por ende en la iglesia del Señor. El primero de los problemas que vamos a tratar es el pensamiento dividido. ¿Dónde? Primeramente vamos a tratarlo desde el punto de vista de los matrimonios cristianos, el pensamiento dividido entre esposos. La Biblia manifiesta que cuando el hombre se une a su mujer, dejan de ser dos para ser una sola carne, según Génesis 2:24, que dice la Escritura. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ok, desde el punto de vista, partiendo de ahí, se supone que debemos caminar en la misma dirección, apuntar hacia el mismo objetivo y perseguir las mismas metas. Pero cuando en el hogar los esposos tienen diferencias muy marcadas en cuanto a la teología y a la forma para interpretar la escritura, esto acarrea una división espiritual fuerte. La palabra clave en Amós 3:3 es andar. Andar significa en la escritura un estilo de vida. Andar. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Andar, el estilo de vida, cómo nos afecta. Cuando no se camina hacia el mismo objetivo, la fricción es inevitable, porque la prioridad o las prioridades son diferentes, no se ponen de acuerdo. Mira que aquí cuando hablo de que los esposos tienen diferencias marcadas en cuanto a teología, me estoy refiriendo a puntos de vista netamente de interpretación bíblica, netamente de sostenimiento en cuanto a la fe de algunas creencias y las interpretaciones y aplicaciones que algunas escuelas teológicas le dan a este particular asunto. Es decir, no es que por esto no se vayan a salvar él o ella, es porque esto acarrea una división tal que van a estar chocando.
en sus pensamientos, reflexiones y puntos de vista. Voy a poner un ejemplo. Digamos que en el matrimonio uno de los dos es tenaz en procurar estudiar, obedecer y hacer cumplir la palabra en su vida. Pero su otra mitad, recuerde que son una sola carne, pero su otra mitad le resta importancia a ese proceder porque opina que a su entender es mejor una buena alabanza, una bonita adoración, un lugar donde haya muchos sentidos, entre comillas, en la iglesia, es decir, a lo emocional, a lo pragmático, a lo que se ve funcional. Ahora, pero ustedes dirán, todos pensamos diferente. Claro, cierto, todos tenemos pensamientos diferentes, pero en cuanto a la fe, es necesario que los esposos piensen en la misma línea. ¿Cómo? Me explico. Sería sano que un joven cristiano que quiere casarse, voy con la juventud, para poder aclarar este asunto en el matrimonio. Sería sano que un joven cristiano que quiere casarse identifique bien a su presunta esposa. Por ejemplo, en nuestro país no hay diferencias tan marcadas en los puntos de vista teológicos. O sea, las escuelas de pensamiento no están tan definidas en la mayoría de los cristianos. Cuando tú le preguntas a cualquiera de ellos qué opinan sobre diversos temas bíblicos, encontrarás que tienen diversidad de puntos en los cuales en unos son fundamentalistas, en otros son liberales, en otros creen como los arminianos, en otros creen como los calvinistas, en otros creen como los wesleyanos, en otros creen como los presbiterianos. ¿Por qué? Porque en Costa Rica no hay escuelas teológicas de generaciones. Casi me atrevería a decir que lastimosamente no hay escuelas teológicas doctrinales buenas y firmes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los cristianos no tienen una definición clara. Usted le pregunta, ¿y usted qué es? ¿Es arminiano o es calvinista? Y no saben explicarte. Muchos no saben ni qué significa ser calvinista, ni cuál es la teología, ni cuál es la escuela del arminianismo, del calvinismo. Entonces, cuando ustedes los enfocan en diferentes puntos, salvación, unos dicen, la salvación, no se pierde, no se pierde de ninguna manera, no se pierde. Y están adoptando un punto calvinista. Pero cuando se trata otros asuntos, están adoptando puntos arminianos. ¿Por qué? Porque no tienen un pensamiento definido doctrinalmente hablando. Ok, al suceder esto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Que el joven no es lo mismo que usted se acerque a un lugar, por ejemplo, en Europa, y usted dice, bueno, voy y visito una iglesia como joven, voy y visito una iglesia, me gusta una muchacha de esa iglesia, pero resulta que voy a una iglesia fundamentalista, ortodoxa, qué sé yo, bautista. Allí sí tienen un pensamiento bautista desde un principio, bien definido, que defienden, que prosiguen, que siguen, todos, de generación en generación. Entonces, este bautista fundamentalista va a pensar bien si le conviene estar tal vez con una escuela pentecostal, una escuela liberal, porque desde que se identifican y se dan cuenta dónde se congregan, ya conocen el pensamiento porque lo han estudiado, porque han estudiado de ellos. Ok, prosigo con el ejemplo. Entonces encontramos que hay diversidad de puntos en los cuales en unos son fundamentalistas y en otros son cualquier otra cosa. Es decir, no son formados dogmáticamente en esto o aquella escuela teológica. Ahora, hago este comentario porque es debido a eso, a que debemos tener cuidado en las escogencias de con quién queremos compartir nuestra vida y formar una familia. Porque de formar un hogar, formar una familia, vendrá más adelante el tener hijos, ¿verdad? Y lo más saludable sería hablar de los temas que más causan diversidad en los pensamientos para saber qué piensa ella o qué piensa él y así evitar el conflicto por creer diferente aún siendo cristianos. Ningún cristiano generalmente se pone, ningún pretendiente cristiano se pone generalmente a tratar durante su tiempo de conocimiento y de estadía con esta persona a la cual está
acercándose para una posible matrimonio, porque en el cristianismo sano y serio no hay noviazgos, hay relaciones para buscar un matrimonio, pero nadie saca el tiempo, en ese tiempo de conocimiento, para hablar asuntos doctrinales, para hablar asuntos espirituales. No, se habla de tantas y tantas cosas, pero doctrinalmente nada. Es más, les va bien si comentan que si vienen de la iglesia, vienen del culto, que predicaron, pero lo demás no se habla nada, no se acostumbra a eso. Ahora, pero es desde allí donde hay que tener ese cuidado, porque si nosotros pensamos que ese primer paso nos va a llevar a algo serio que es el matrimonio, ese matrimonio nos va a llevar a formar un hogar, ese hogar nos va a llevar a formar hijos, y de allí van a comenzar los conflictos por no identificarnos verdaderamente con semejantes. ¿Qué quiero decir? Sería muy sano y muy bueno que un cristiano de corte, vamos a decir, bíblico, se case con otro cristiano de corte bíblico. Que un cristiano pentecostal se case con un de pensamiento pentecostal. Que los liberales con los liberales. Que los bautistas con los bautistas. ¿Por qué? Porque no van a estar acarreando diferentes corrientes de pensamiento. Ahora, ¿cuál es el problema? Seguimos con el punto del matrimonio, ¿verdad? Vienen los hijos, su crianza. Voy a poner el ejemplo de los huelesianos, la iglesia huelesianos. Sabe que los huelesianos tienen un montón de, bueno, ahora hay un montón de divisiones, hay un montón, las iglesias huelesianas, presbiterianas, bautistas, etcétera, se han subdividido, dividido y subdividido y subdividido y subdividido sucesivamente. Y ahora te encuentras hasta 10, 15 ramas. Se cree que los bautistas son como 100 iglesias bautistas, cuando antes solo había una. Pero en una de esas ramas de los huelesianos sucede lo siguiente. Digamos que esta pareja se casó, que él es wesleyano y que ella es autista. Y llega el tiempo y nace un niño. Nosotros los cristianos acostumbramos a presentar a los niños, pero no los bautizamos, porque entendemos que el bautismo es un asunto de fe y que hay que entender que para bautizarse se necesita creer y estar dispuesto a sepultar a aquel viejo hombre para levantar uno nuevo. Y un niño no sabe de eso, ¿verdad? Pero los wesleyanos creen acerca del bautismo como un acercamiento a la iglesia, a la familia de Dios, y no para el perdón de pecados, perdón, como la iglesia católica, es que si no se bautizan no son salvos los niños. No. Entonces, ellos, a raíz de este pensamiento, vemos el primer problema en esa pequeña criatura que nació. A raíz de la crianza, bajo una formación correcta, es así, es casi, o sea, si no tenemos una formación correcta de ambos padres, es casi imposible por las diferencias dogmáticas, según dice la Escritura. Uno de los padres resta importancia a la sana doctrina y modelar una conducta contraria al hogar conforme. Me explico. Ella no va a querer bautizar al niño porque no creen que es necesario bautizar al niño, porque así no lo enseña la iglesia bautista, porque así no lo enseña y ella no lo ha aprendido nunca. Él sí, porque él lo mira desde un punto de vista donde él dice, interpreta que lo que está haciendo es acercando al niño a la familia del Señor. Y entonces van a chocar. Ella va a querer que no y él va a querer que sí y van a haber diferencias. Ahora sigamos modelando la conducta al niño. Le van a modelar estos padres a sus hijos conforme ellos vayan creciendo y conforme ellos vayan entendiendo conductas de desafío, de divisiones y de contienda. ¿Por qué? Porque, por ponerle el ejemplo, le puse esto, pero hay muchos ejemplos. Él tal vez cree en que Dios sana y que Dios puede sanar cualquier enfermedad y ora en esa dirección y por el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo y por esto y por las llagas, por lo que sea, y ora y es que tiene que ser porque yo creo eso. Y ella no cree así. Ella tal vez es sesionista, o sea, que ella cree que todo eso cesó, que no se da. Entonces el niño comienza a oír que papi ora y ora para que sea sano el hermano sutano, vengano. Pero la mamá
los oye debatir, la mamá dice, no, eso no funciona, eso no es así. Ya Dios no hace eso, ya no hace lo otro. Y entonces ese niño comienza a crecer en un hogar donde hay dos corrientes, dos corrientes. Y eso no le va a traer alimentación a ese niño, no le va a traer fortalecimiento, no le va a traer crecimiento, por el contrario, le va a traer dudas, le va a traer problemas serios para creer. Ahora, entonces, estos niños, conforme vayan creciendo, irán tomando sus propias opiniones. Unos irán con lo que cree papi y otros con lo que cree mami. Y esto acarreará una gran confusión. ¿Qué pasa a final de cuentas? Que estos niños dicen, no, no creo en los matrimonios, en los evangélicos, en el matrimonio. Mis papás todo el tiempo pasan peleando por cosas de la escritura, de la Biblia, y comienzan a apartarse de la escritura, a apartarse de las congregaciones y últimamente dejan botado todo porque no creyeron nada, porque encontraron dentro de la misma, el mismo hogar y su estructura una incompatibilidad espiritual que les afecta directamente a ellos, les afecta directamente a los padres y a los que vienen detrás de ellos. Ahora, también podemos ver no solo los niños, no solo los hijos, también la pérdida de la intimidad en el gozarse en el Señor. El matrimonio puede estar unido en lo físico y en lo civil, pero experimentar una ausencia de compartir el gozo de una oración contestada, pensando en la reacción de su cónyuge, o de manifestar el quebrantamiento ante un pasaje bíblico, o la dulce paz de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque usted no tiene la libertad para decir, vieras que en la congregación esto y esto, y qué lindo, porque sentí esto a través de esto y de aquello, porque el pensamiento de su compañero, de su compañera es diferente que usted. Y aquello que a usted le causó un quebrantamiento, a la otra persona no le causa nada, lo ve como nada, porque no le interesa tanto la escritura. Tiene sus intereses, como dije anteriormente, marcadas en otras cosas, en otros sentires. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado? Una profunda sensación de soledad y de aislamiento en el mismo matrimonio, en el mismo hogar. En Amós 3:3 que leímos lo resume de forma perfecta. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Es una pregunta retórica. No, no, muy grave. Enjúntese dos bueyes que no sean acostumbrados a andar juntos. Uno jalará hacia un lado, otro jalará hacia el otro. Uno se recargará al otro. ¿Qué pasa al final de cuentas? Que si son dos bueyes fuertes, terminarán rompiendo el yugo. ¿Ven lo grave? Los matrimonios comenzarán a debilitarse. Los matrimonios comenzarán a agrietarse. Y se va perdiendo intimidad espiritual. Se va perdiendo compañerismo espiritual. Se va perdiendo el diálogo espiritual. Ya él o ella no quiere hablarle respecto a la palabra de Dios. Tal vez quiere compartir algo y dice, no, ¿para qué voy a compartir? Para que terminemos peleando. Para que terminemos en una contienda. Porque tal vez comienzan a hablar algo que los dos están de acuerdo, pero por algo le tocan un punto, porque ese es el problema de las diferentes doctrinarias, de las diferentes doctrinas, de las diferentes interpretaciones, porque la Biblia dice lo que dice, que algo que parece sencillo, que algo que parece bueno, termina en una discusión, porque nos vamos a nuestras escuelas teológicas, y todavía peor cuando no tenemos definido bien la escuela teológica, cuando tú mismo no sabes a qué escuela teológica perteneces. Cuando no se camina hacia el mismo objetivo, la fricción es inevitable, porque las prioridades son diferentes y chocarán al no compartir intereses comunes. En un matrimonio es necesario compartir intereses comunes. Recuerde que no somos dos y una sola carne. Entonces el matrimonio es el primer punto. Ahora, hijos, matrimonio. ¿Qué sucede luego? Viene el estancamiento espiritual. ¿Dónde? En el matrimonio. ¿Qué es? Lo podemos llamar de muchas maneras. Peso muerto. ¿Cómo peso muerto? Sí. Es remolcar al otro o a la otra. ¿Por qué? Porque uno no camina, el otro lo tiene que llevar. Recuerda el buey. No quiere. Entonces ese tiene que hacer más fuerza, lo tiene que estar llevando. Entonces hay un estancamiento espiritual. ¿Qué pasa? No crecemos.
No podemos definir nuestro servicio en las congregaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos una línea común, los dos no perseguimos una misma meta. Y si somos nuevos y llegamos a un pueblo y estamos buscando una congregación, no vamos a encontrar una congregación afines a los dos, porque tenemos dos tipos de pensamientos diferentes. Ven la importancia de haber visualizado antes en qué creía ella, en qué creía él, en qué defendía él. O sea, por eso la importancia de haber sido discipulados y doctrinados, para que cuando usted le pregunte a esa joven, a esa señorita, a ese caballero, respecto, ¿qué cree respecto a la salvación? ¿Se pierde o no se pierde la salvación? ¿Cree usted en el infierno? ¿Cree usted en el rapto? ¿Qué tipo de creencia tiene respecto al rapto? ¿Eres premilanista, amilanista, melianista? ¿O es de lo que cree que ya todo pasó? Identificar y que estas personas, estos jóvenes, le puedan decir a usted, yo no creo que el matrimonio, que suceda el rapto, no creo que haya tal cosa, no creo esto, no creo esto, pero tienen definidos puntos. Pero cuando esto no sucede, entonces no podemos estar en la misma congregación, no podemos caminar juntos, no vamos en la misma dirección. Hay un decir que el que no sabe para dónde va, no le interesa hacia dónde lo lleva el camino. Y se llega a una intersección, hay 3 cruces, 4 cruces, pero usted no lleva rumbo, le da igual coger cualquiera. Pero en el cristianismo no es así, en los matrimonios no es así, en las congregaciones no es así. Entonces nos da como resultado un estancamiento espiritual, porque primeramente esa pareja no se va a establecer en ninguna iglesia porque ninguno es afín con los dos. Entonces sus talentos y dones que Dios le dio para edificar la iglesia, que Dios le dio para el crecimiento de la misma, se pierden, porque no hay donde explotarlos, porque no hay donde el pastor puede decir, hermano, hermana, venga, me ayuda, usted tiene talento para esto, usted tiene don para esto, porque siquiera tenemos un pastor, siquiera tenemos una congregación definida. Entonces hay un estancamiento espiritual. Con ese estancamiento espiritual, como les mencioné, entonces hay un bloqueo en el desarrollo de los dones y talentos. Hay oposición tanto pasiva como activa, pérdida de tiempo, un gasto inútil. No se mira el mismo blanco. ¿Mm? Hay oposición. Es que ella quiere esto, 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 pero él no quiere eso porque él no cree en eso. Entonces no la apoya, no le ayuda, más bien discute y viceversa. Él quiere esto, esto, él quiere establecer esto, esto y esto, ella no quiere. Entonces se pierde también la autoridad en el hogar. Ahora, podemos verlo también en la congregación, porque hemos hablado del matrimonio, de los hijos, de los jóvenes que deben preocuparse para casarse, con quién se van a casar. Como les digo, yo aconsejaría que buscasen de la misma línea de pensamiento teológico, ya que en nuestro país no hay una formación de escuela bien definida, pero que buscasen la misma línea. Ahora veamos las congregaciones. Un pastor que tiene un cuerpo oficial, si es que existen todavía, porque ya casi no hay, de diáconos y de ancianos que están a su alrededor para servirse de la obra del Señor, pero que han venido de diferentes escuelas teológicas, porque no se criaron, no se formaron en esa congregación. Unos llegaron de acá, otros llegaron de allá. Cuando ese pastor quiere hacer un estudio respecto a algo, si es que lo va a hacer en una enseñanza, se va a topar que dentro de sus mismos apoyos y columnas, que son esos diáconos, que son esos ancianos, oposición, bloqueo, como le dije. ¿Por qué? Porque no siguen los mismos intereses. Porque tal vez este pastor va a hablar de un tema que para unos es casi intocable. Tal vez algunos el pastor va a dar una enseñanza respecto, qué sé yo, al segundo matrimonio. ¿Lo aprueba Dios? ¿No lo aprueba Dios? ¿Se puede casar una mujer? ¿Se puede casar un hombre después de que su pareja lo ha dejado? Esto, y él va a hablar respecto a esto. Pero de estos cuerpos oficial que él tiene, de estos diáconos, de estas diaconisas, de este grupo de ancianos que tiene a su alrededor, unos creen que jamás
que no se puede, otros creen que sí se puede, otros dicen que depende de, otros que no. Entonces, desde allí hay una división que va a bloquear el crecimiento espiritual dentro de la congregación, porque no están de acuerdo, porque no caminan juntos, porque hay diferencias. Ahora, si somos en Cristo un mismo cuerpo, debemos tener decisiones y deberíamos tomar todo bajo un mismo consenso divino, bajo una misma dirección, bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero sin una búsqueda de la voluntad de Dios mediante la palabra de Dios, pero sin una búsqueda de una guía divina, el hermano busca en criterios y experiencias y resultados, llamemos pragmatismo, nunca lograrán ponerse de acuerdo. Esto generará conflictos en muchas áreas, aún en la iglesia misma, en las áreas de la financiación financieras. Tal vez uno de los dos, volviendo al asunto del matrimonio, uno de los dos cree en las finanzas sanas, en dar el diezmo por agradecimiento a Dios y no por obligación, en ser más abundantes en la gracia que en la ley y dar más de lo que Dios pide, porque cree en la bendición de que Dios proveerá más abundantemente de lo que damos. Pero la otra persona o el otro no quiere, porque prioriza más lo material o el egoísmo de creer que podemos sostener esto, que debemos mantener un fondo, porque al final nosotros nos vamos, pero quedan nuestros hijos. Y lo que hacemos es estancarnos en el área financiera y no permitirle a Dios bendecirnos a través de la obra generosa y de la bendición generosa. ¿Hay problemas entonces con la incompatibilidad espiritual? ¿Cree usted, después de escucharme hablar, que existe la compatibilidad espiritual, la incompatibilidad, o sea, las divisiones espirituales? ¿Cree usted que en verdad afecta? Si el Señor dijo, como yo comencé hablando, que una casa dividida entre sí no prosperará y estará próxima a caerse, ese verso nos da mucho que pensar. ¿Por qué? ¿Por qué nos da mucho que pensar? Porque espiritualmente nos debilitamos, pero en el matrimonio podemos llegar hasta separaciones. En las congregaciones van a terminar yéndose porque no se ponen de acuerdo los pastores con los diáconos, porque no se ponen de acuerdo en las alabanzas, no se ponen de acuerdo en las oraciones. O sea, es una situación de mucho más cuidado de lo que la gente piensa. Y el mismo hecho de que muchas personas, ni aún de muchos años de cristiano, piensan y han pensado y creían o creen que esto no existe dentro de los cristianos. Eso es tremendamente peligroso, porque sí existe y es un arma solapada que el enemigo está utilizando. Es un arma que el enemigo usa en contra de la iglesia. Entonces, debemos luchar por permitir el crecimiento espiritual en nosotros a nivel individual, a nosotros en nivel familiar, a nosotros a nivel congregacional, a nosotros a nivel eclesiástico, a nivel de iglesia. Pero para ello necesitamos estar juntos en el mismo pensamiento y con las mismas intenciones, con las mismas metas y con las mismas señalizaciones. Recordemos que una casa dividida se va de a pique y una congregación dividida se cae. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando esto ya sucede dentro de las congregaciones? Ya sucede dentro de las iglesias. Bueno, yo apuntaría a que lo más sano es que las congregaciones identifiquen este problema. ¿Qué tan hondo están en este problema en sus congregaciones? ¿Qué tan hondo están en sus iglesias? ¿Qué tan hondo están en los hogares? Aún de muchos años de casado y con hijos ya de diferentes edades. Y atacar el problema. Atacarlo, ¿cómo se atacan problemas de esta índole? Muy sencillo, con la Santa Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos guía. En este mapa de Dios está escrito qué Dios quiere que creamos. Sería sano formar enseñanzas básicas respecto a la salvación, respecto al infierno, respecto a los eventos escatológicos, respecto
a los dones, respecto a la sanidad, respecto a las cosas que la Escritura relata, dando prioridad a lo fundamental, a lo doctrinal que no se negocia, que no se cambia, que no se vende, que no se tergiversa, sino que se defiende. Y cuando en las congregaciones se comienza a hacer eso, y en las casas, los hogares, los matrimonios comiencen a un sano estudio de la congregación, a un sano estudio de la palabra de Dios y de estos puntos, la iglesia va a ir siendo sanada. Y todos aquellos que no quieran ser sanados, ellos van a tener que tomar una decisión. O son del cuerpo de Cristo y están dispuestos a ser enseñados, a ser gobernados por el Espíritu Santo, a ser disciplinados por el Espíritu Santo y enseñados por Él. O no son del cuerpo de Cristo, porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, dice la palabra. Así que, hermanos, esta es mi meditación en esta ocasión, esperando que haya sido de bendición y que sea de bendición y de reflexión. Ha sido de mucha reflexión para mí, ha sido de mucho peso para mí, desde ahora y desde hace mucho tiempo. He venido sufriendo esto en mi corazón, viendo cómo verdaderamente es más grave de lo que yo pensaba. Siento que tenía que compartirlo y que tengo que compartirlo. Y aún hay que combatirlo dentro de las congregaciones. Bendiciones y que el Señor nos ayude a encontrar el equilibrio en los hogares, en las congregaciones y en el servicio de la obra del Señor. Bendiciones.